Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. La Biblia nos dice que nuestro Dios es fiel siempre. Él no falla. Él cumple siempre su palabra. Él cumple siempre su propósito. Decía el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Por parte de Dios, Él dice: yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Acaso Dios tiene algún mal pensamiento para con nosotros este año? ¿Acaso Dios desea que nos vaya mal? No, al contrario, Dios desea que nos vaya bien, para darte el fin que tú esperas, dice el Señor por medio de Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, pero no de mal. No de mal. Este año que termina, quizá alguno diga: ay, el Señor me abandonó. No es cierto, el Señor nunca estuvo en su mente y en su corazón el abandonarnos. Que me fue mal. Ay, pues, Señor, ¿por qué? Nunca estuvo en el corazón de Dios que nos fuera mal. Nunca. Porque Él tiene pensamientos buenos, pensamientos de paz y no de mal. ¿Por qué entonces nos va mal? ¿Por qué entonces no nos salen las cosas como nosotros pensamos? Nosotros leemos en la Biblia como el Salmo 1 dice: y todo lo que hace, así dice el Salmo 1, ¿no? Será junto a árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y hablando del justo dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y hablando del justo dice: todo lo que hace. ¿Todo lo que hace qué? Pero terminamos el año y decimos: yo no fui prosperado en todo lo que hice. ¿Qué acaso el Señor nos falla? ¿Qué acaso el Señor no cumple su palabra en nosotros? ¿Qué acaso el Señor se le olvidan esos pensamientos de paz que tiene para con nosotros? No. Tristemente, hermanos, y lo han dicho muchos filósofos, decía un filósofo: mi mayor enemigo lo llevo dentro. Nosotros nos convertimos en nuestro principal obstáculo, en el principal estorbo para que la bendición de Dios no nos llegue. No es Dios quien detiene su mano. No es Dios quien limita su bendición. No es Dios quien impide que seamos prosperados. No es Dios quien tiene pensamientos malos para con nosotros. No es Dios, somos nosotros los que estorbamos la obra buena, bendita de Dios sobre nuestras vidas. Somos nosotros. Nos convertimos en nuestro peor enemigo con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, no solamente a nuestros semejantes, principalmente para con Dios. Eso hace un estorbo, eso es un estorbo. Nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio estorbo, por lo cual la bendición de Dios no llega como Él quiere bendecirnos. En tercera de Juan el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y llega el fin de año y decimos: Señor, yo no fui prosperado conforme a tu deseo. No porque el deseo de Dios
no sea bueno, no sea válido, sino porque somos nosotros los que estorbamos que la bendición de Dios llegue. Con nuestras actitudes hacia Dios, con nuestra respuesta hacia lo que Dios pide de nosotros. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido nosotros por nuestras malas actitudes? ¿Cuántas bendiciones de Dios hemos perdido por la dureza de nuestro corazón? ¿Cuántas bendiciones de Dios hemos recibido por nuestro corazón ensoberbecido? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido de parte de Dios por la rebeldía y la desobediencia de nuestro corazón? Infinidad de bendiciones hemos perdido. Empieza un año. Quiero tomar un pasaje del salmista. En el Salmo 51, él hace 5 peticiones. En el Salmo 51 él hace 5 peticiones para que pueda caminar él bien delante de Dios, pueda caminar bien en la presencia de Dios sin ningún estorbo. ¿Ya tienen el Salmo 51? El Salmo 51 leemos la primera parte, Salmo 51, la primera parte del versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Una vez más todos esa parte. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Para quién es la bendición? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién estará delante del Señor? ¿No acaso el de corazón puro? El limpio de manos, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿El qué? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El que no eleva su alma a cosas vanas. De ahí, hermanos, que surge la necesidad nuestra. Surge el reconocer la importancia de tener, ¿qué cosa? Un corazón limpio delante de Dios. Un corazón, díganmelo todos por favor, un corazón limpio. ¿De cuántas cosas Dios nos guarda por tener un corazón limpio? Aquel rey, dice el libro de Génesis, que aquel rey vio llegar a Abraham y a Sara. Lo vio llegar, vio a Abraham, un hombre rico, próspero, y a Sara la vio hermosa. Fíjate, tremenda Sarita. A sus 75, 80 años, todavía levantaba pasiones. ¿Quién es ella? Es mi hermana. Pues si es tu hermana, bienvenido, cuñado. Y la tomó por esposa. Y cuando ese hombre la iba a tocar, Dios lo detuvo y le dijo: si tú la tocas, eres hombre muerto. Si tú la tocas, eres hombre muerto, porque ella es mujer casada. Se queda extrañado y dice: Señor, ellos me dijeron que era su hermana. Yo no he actuado con maldad. Yo pregunté y me dijeron: es mi hermana. Entonces yo dije: pues es su hermana, está sola. Y pues me agrada Sarita, la veo hermosa, la quiero por esposa. Esa es mujer casada, y si tú la tocas, no te la vas a acabar.
¿Y qué le dijo el Señor? Yo sé que con corazón limpio has hecho esto. Por eso te detuve. ¿Para qué? Para no pecar. ¿Qué es el obstáculo más grande o el estorbo, el obstáculo, lo peor que nos pasa? No encuentro la palabra. A perjudicar. ¿No acaso es el pecado? ¿Qué es lo peor que perjudica a un cristiano, hermanos? ¿Y qué es lo que nos guarda del pecado? El corazón limpio delante de Dios. El corazón limpio. Yo por eso te detuve, para que no pecaras, porque sé que tú has actuado con un corazón limpio. Y por ese corazón limpio Dios lo guardó. De ahí la urgencia de procurar tener, ¿qué cosa? Un corazón limpio. Un corazón limpio, dice aquí la Escritura. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa consagración que Dios requiere de nosotros. Esa santificación que Dios requiere de nosotros. El Señor busca cada día un pueblo consagrado, un pueblo limpio, un pueblo redimido, un pueblo que esté constantemente apartado del pecado, apartado del mal. ¿No acaso la Escritura dice que Dios nos ha llamado a santificación? ¿Qué es la santificación? Ese proceso de consagración. Podríamos nosotros rápidamente, brevemente, hablar de la santificación en un triple aspecto. Cuando nos convertimos, Él nos santifica, perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón. Pero luego viene esa santificación progresiva. La santidad inicial tiene que seguir un proceso. Y en ese proceso es el que estamos hoy en día cada cristiano. De limpieza, de consagración. Si ayer fallé, hoy ya no debo de fallar. Y procurar cada día que el Señor vaya limpiando y limpiando y consagrando nuestras vidas. A veces pasan años y estamos esclavizados, porque no se puede decir de otra manera. Estamos esclavizados a hábitos de los cuales un día el Señor nos limpió. Hábitos que un día el Señor nos quitó. Pero pasó el tiempo como cristianos y volvimos atrás. Y volvimos a tomarlos. Y volvimos a hacerlos. Y volvimos, al fin decimos, no me pasa nada malo. Hay otros que hacen cosas peores. Pero yo te pregunto, tu rebeldía, tu desobediencia, ¿cuántas bendiciones te ha quitado? Te ha robado esa desobediencia, esa falta de consagración, esa tolerancia propia hacia el pecado o hacia el mundo que muchas veces tenemos, nos ha robado infinidad de bendiciones. ¿No acaso Isaías 59 dice el Señor, mi mano no se ha cortado para salvar, mi oído no se ha cerrado para no oír? Ustedes hacen diferencia, ustedes hacen separación, ustedes cierran mi oído. ¿Con qué? Con vuestro pecado, con vuestra desobediencia. Por esa falta de consagración es que muchas veces nos perdemos bendición tras bendición y pasan los días, meses, años y seguimos. Ay, Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? No es que mi oído sea cerrado para no oírte, sino que tu desobediencia está haciendo enemistad, separación, está cerrando mi oído para no oír tu oración, tu mundanalidad, tu desobediencia, tu tolerancia a esas conductas que sabes bien que como cristiano dice el Señor, yo no tolero, pero tú las toleras. Tú las toleras y eso hace enemistad entre el creyente desobediente y Dios.
De ahí que se hace entonces necesario el clamar, el pedir. Crea en mí un corazón limpio. La consagración. Hemos sido llamados a consagración. Hemos sido llamados a limpieza. Hemos sido llamados a santidad. No hay inmundicia, dice la Escritura. Pero a veces nos solapamos nosotros mismos, no nos toleramos. Y cosas, qué triste es ver cuando cosas que el Señor ya me había quitado, las empiezo a añorar, las empiezo a codiciar, las empiezo a sufrir y a llorar por ellas y a decir, ay, cómo las extraño. Y al rato esas cosas viejas que ya pasaron, regresan. ¿No acaso así dice la Escritura que las cosas viejas? Pero ya pasaron y ya regresaron. Y si no regresaban, las fuimos a traer. La mentira, el amor al mundo, el desprecio, el odio, el pleito, los celos, la ira, la contienda, el amor al mundo. ¿Cuántas cosas hay que el Señor, porque el Señor hace su obra bien, el Señor literalmente nos las quitó? ¿Nadie dice amén? Nos las quitó, pero nosotros ahí vamos otra vez a agarrarlas allá. Hoy tenemos almas que se han bautizado. De ustedes depende el que día a día se mantengan en santidad. Porque si vuelven sus ojos atrás, es tan fácil regresar. El pueblo de Israel ya le faltaba bien poquito para la tierra prometida y seguía añorando lo que el Señor le había quitado para su bien. Se lo quitó para su bien. Y qué triste es cuando volvemos atrás. Y entonces tantas bendiciones nosotros nos las perdemos. El Señor le dice a su pueblo, si Israel hubiera oído mi voz, en uno de los salmos, si Israel hubiera oído mi voz, si Israel hubiera andado en mis caminos, y fíjate cómo lo dice, en un instante. ¿Cuánto dura un instante? ¿Cuánto dura un instante? ¿Tú cuántos instantes llevas padeciendo eso que te está atormentando? No es un instante, ya son meses, ya son años. Pero dice el Señor, si Israel me hubiera hecho caso a mí, si Israel hubiera obedecido mi palabra, en un instante hubiera derribado yo a todos sus enemigos. En un instante. Pero mi pueblo no me oyó. Mi pueblo no me hizo caso, por lo cual los que lo oprimieron vinieron y se enseñorearon sobre ellos. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no nos va a oír? Porque no hay un corazón limpio. Aquel hombre se le dijo, por eso te guardé, por eso te libré del pecado. Y hermanos, si Dios nos libra del pecado, ¿no nos puede librar de cualquier cosa? ¿Sí? Por eso te guardé del pecado, porque sé que con corazón limpio hiciste esto. No había maldad, no había malicia en tu corazón al hacerlo. Por eso te prevengo, regrésasela a su marido. Y hasta que se la regresó, cesó todo lo malo que había en su pueblo. De ahí que entra la urgencia, hermanos, nuestra urgencia. Queremos bendición este año, amén. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, hermanos? Un corazón buscando siempre la consagración, la santidad de Dios, porque Dios nos ha llamado no a inmundicia, Dios nos ha llamado a consagración. Vivimos en el pecado y queremos que Dios nos arregle nuestros problemas. No lo hará. No lo hará hasta que vea un corazón limpio y sincero que deja el pecado, y el Señor obrará en nosotros. Segundo, la segunda parte del verso 10.
¿Cómo dice? Lo leemos todos, la segunda parte. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué necesitamos? Dice aquí, hermanos. Un espíritu recto dentro de mí. Aquí tiene que ver con lo que es justo. Recto, lo que tiene que ver con la rectitud. ¿Qué clase de cristianos somos en nuestros negocios? ¿Honestos? En nuestros trabajos hay honestidad, hay rectitud. O procuramos el tener la ventaja y el estafar a los demás. Renueva un espíritu recto. Todo lo que tenga que ver con esta calidad moral, rectitud, justicia. Cualquier virtud digna de encomio, de alabanza, como es la rectitud, la honradez. Es lo que debemos como cristianos procurar. Y procurar que el Señor día a día nos renueve ese espíritu recto. Procurar que día a día el Señor haga esa obra en nuestras vidas. Todos tenemos tratos, tenemos relaciones. Y esas relaciones deben de ser tratadas con rectitud. De cualquier tipo. De cualquier tipo. Aún las emocionales. Las de negocios, las personales, las familiares. Un principio de rectitud, de honestidad, de integridad. Lo primero que Dios pide de nosotros, hermanos, y el salmista lo menciona aquí, es santidad. Pero enseguida pide rectitud, pide integridad, porque la santidad tiene que ver con Él. Pero la integridad tiene que ver con los que nos rodean, en nuestros tratos con nuestros semejantes. No hay mentira en nuestros tratos, no hay ventaja deshonesta en nuestros tratos, porque hay rectitud, hay integridad, hay honestidad, y eso lo necesitamos. ¿No acaso está el mundo de gente chapucera? ¿Está lleno el mundo de gente chapucera? Y tristemente, hermanos, cuando alguien es cristiano y tiene ese tipo de actitud, como decía una vez un hermano, cuando le fueron a reclamar un trabajo, dice, bueno, yo soy cristiano de la puerta para adentro, de ahí para allá soy carpintero, ahí soy igual que todos. Eso fue hace muchos años, un hermanito que yo conocí. No me extrañe que ahora creo que anda en el mundo. Y así decía, de ahí para adentro, de la puerta para adentro yo soy cristiano, pero de la puerta para afuera yo soy carpintero como cualquier otro. A otros lo saludaban, hermano, Dios le bendiga en la calle, y decía, no, aquí soy licenciado, hermano en el templo. De la puerta para afuera era licenciado, de ahí para adentro era hermano. Esa integridad, porque antes que ser licenciado, antes que ser carpintero, antes que ser albañil, antes que sea lo que sea, eres cristiano. Y debes dar razón de la fe que hay en ti. Debemos dar razón de la fe que hay en nosotros con nuestro testimonio. Y ese testimonio va a convencer a otros de que verdaderamente Jesucristo tiene poder para salvar y para cambiar las vidas. Nosotros oímos testimonios y aquí venimos y los decimos bonitos, pero el verdadero testimonio se da allá afuera, en una vida de rectitud, de honestidad, en una vida de integridad, dando razón de la fe que hay en nosotros. Por eso el salmista, ¿qué dice, hermanos? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Tercero, dice el verso 11, la primera parte: no me eches de delante de ti. Una vez más,
No me eches de delante de ti. ¿Qué es lo que habla aquí? Buscar la presencia de Dios constantemente. Buscar la presencia de Dios constantemente nos lleva a dos razonamientos, a dos entendimientos. Que solo en su presencia podemos vivir en santidad, en integridad. Que solo en su presencia somos fortalecidos, pero también que no podemos ocultarnos de Él jamás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Tan solo el partir de este tema, hermanos, de este punto, nos debe hacer vivir en un celo santo, en un temor santo. Una vez un muchacho me decía, porque se fue al cine, lo expulsaron, y él me decía, dice, oye, ¿quién le dijo al pastor que yo fui al cine? ¿Quién le comentó? ¿Quién le dijo? Dice, porque yo antes de entrar al cine miré hacia el norte, miré hacia el sur, porque el cine donde él fue está en un crucero. Dice, miré hacia arriba, miré hacia abajo, miré hacia acá, miré hacia allá y no había nadie. ¿Quién le dijo? Le digo, es que se te olvidó mirar para arriba. Y ahí andaba triste y cabizbajo porque lo habían expulsado por irse al cine. Se te olvidó mirar arriba, le dije yo. ¿Hay algún lugar donde podamos huir de la presencia de Dios? La Biblia nos habla, hermanos, de que lo que hacemos en lo oculto sale. ¿Qué es preferible? Es preferible siempre hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que dice? Que mejor confieses tú tu pecado, o sea, lo saques tú, con arrepentimiento lo saques, y no que el Señor lo saque y seas avergonzado. Amén. Es mejor que uno lo saque, porque dice la Escritura, el que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te acuerdas qué triste condición de aquella hermanita que 24 años ocultando su pecado? Qué terrible condición la de ella. Creemos que lo más fácil es ocultarlo y callarlo, pero Dios lo sacará avergonzándonos. Mejor es preferible confesar los arrepentidos, la confesión de la falta. Es mejor esa confesión de esa falta, porque no hay un solo lugar donde podamos ocultarnos de su presencia. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. No me eches de delante de ti. Y al estar Él viendo nuestra falta, ese pecado, vuelvo a citar Isaías 59, ese pecado hace separación entre Dios y nosotros. Oraremos, clamaremos, testificaremos, pero como Sansón no sabía o no se había dado cuenta que la presencia de Jehová ya no estaba con él. ¿De qué servía lo que hacía? Cuando la presencia de Dios estaba con él, ¿qué lo detenía a Sansón? Nada. Pero cuando la presencia de Dios lo dejó, vino a ser reducido como cualquiera. En la consagración, hermanos, nosotros entendemos que es necesario estar en la presencia de Dios constantemente. Por eso aquí el salmista nos damos cuenta cómo de todas las peticiones que hace, esta es la más, ¿cómo se puede decir? Lastimosa. No me eches. ¿No se les parece una expresión un tanto fea?
Échalo de aquí, sácalo de aquí, échalo para afuera, échalo para afuera. Y él utiliza esa expresión: no me eches, no me saques, pero como que se oye más feo, no me eches. Y él clama por ese anhelo de estar ¿dónde? De querer estar siempre ¿dónde? En la presencia de Dios. No me eches de delante de ti, no quites, dice aquí, de mí tu Santo Espíritu. Porque él entendía que es en la presencia de Dios donde hay bendiciones, donde está la fortaleza, donde está la ayuda que viene de Dios, donde está la dirección. Por eso él pide estar siempre en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo no sea quitado de nosotros. Sansón pecó y el Espíritu lo dejó. Y todo lo que hacía ya no tenía sentido. Intentó liberarse, ¿pudo hacerlo? Ya no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había dejado. Porque la presencia de Dios se había apartado de él. Creo que eso es algo, hermanos, que debe mover nuestra vida cada día, cada instante. Ver que lo que estamos haciendo lleve fruto. Pero ese fruto será visible, será real, solamente si la presencia de Dios está con nosotros. De nada sirve que hagamos lo que hagamos si no hay resultado, no hay fruto. Sembraremos en vano, correremos en vano, pero no estamos viendo el resultado. ¿Por qué? Porque estamos apartados de la presencia de Dios. Una hermana hace años me decía: ay, hermano, yo le hablo y a toda mi familia, le hablo, pero nunca se salvó alguien de su familia. Y cuando a la familia se le preguntaba por qué decías que esa hermana da muy mal testimonio, no la conocen ahí en el templo, no la conocen, porque si la conocieran no es mi hermana. Lo que hagamos, hermanos, en la obra de Dios debe de llevar fruto, porque si no lleva fruto es estéril, es inútil. Alguien trabaja y no ve el resultado de su trabajo. ¿Para qué trabaja? ¿No se convierte en un trabajo inútil o estéril? Estar trabajando y no ves el resultado de tu labor. ¿Tío, no es inútil eso? ¿Cuánto más en lo espiritual? Tú dices: yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios, estoy haciendo esto para la honra de Dios, y no ves nada. Tu trabajo no produce resultados para la gloria de Dios. Es como Sansón, nada más, intentando zafarte y decir: el Señor está conmigo, yo voy a ir, voy a matar a filisteos, voy a hacer esto. No hacía nada, estaba esclavizado el pobre hombre, no sabía que el Espíritu lo había dejado. Porque si el Espíritu, si nosotros no estamos en la presencia de Dios, si el Espíritu de Dios no está con nosotros, todo lo que hagamos no tiene ningún resultado, ningún fruto. Pegarás de brincos, darás maroma, circo, maroma y teatro, pero nada de lo que haces lleva fruto. ¿Por qué? Porque no estás en la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo no está contigo. Y si no está contigo, no habrá resultado visible de lo que nosotros hacemos para Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Estamos comprendiendo esta idea? Muchos dicen: yo hago esto para la gloria de Dios. ¿Realmente el nombre de Dios es glorificado? ¿O lo único que estás haciendo es darle rienda suelta a lo que tú quieres hacer sin que veas el resultado? ¿Qué resultado estás produciendo en la iglesia? ¿Qué resultado estás produciendo en la obra? Yo hago algo: Señor, quiero ver el resultado de mi labor. Así sea sencillo: Señor, quiero ver el resultado de mi labor. ¿Por qué? Porque al ver el resultado de mi labor veré que tú estás conmigo. Al tú bendecir lo que yo estoy haciendo,
Señor, veré que tu presencia está conmigo y me da descanso, porque estoy viendo que lo que hago, tú lo estás utilizando. Poco o mucho lo que haremos, pero el Señor lo utilizará para su honra, su gloria y su alabanza. Y lo que estamos haciendo, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, porque la presencia de Dios nos rodea, entonces estamos viendo el resultado de nuestro trabajo, sea material en la iglesia, sea espiritual en la iglesia, pero todo lo que hagamos lleve fruto, y ese se lleva solo si la presencia de Dios está con nosotros. Por eso el salmista dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque solo el Espíritu Santo, en su guianza, en esa dirección que obra en nuestras vidas. ¿No acaso el libro de los Hechos habla cómo el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles? Los guiaba y todo lo que hacía llevaba fruto. Qué hermoso es cuando nosotros emprendemos algo en la obra del Señor, sabiendo que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y al poco tiempo empezaremos a ver los resultados de esa obra que Dios nos ha encomendado. Y eso nos da fuerza para continuar adelante. Y no desmayamos. Por eso Moisés decía: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Si tú no vas conmigo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no doy ni un paso para adelante. Yo prefiero quedarme en este desierto, prefiero quedarme en este lugar de tierra, de arena, candente, sin agua, sin comida. Si tú no vas conmigo, pero si vas conmigo, échame otros 40 años de desierto, porque si tú vas conmigo, yo lo cruzo. Y viene la respuesta del Señor y le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y con esa presencia agarra a este hombre y sigue caminando y guiando al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo lo guiaba. Por eso el salmista dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, yo quiero hacer algo para ti, pero que tu Espíritu Santo me dirija. Y cuando el Espíritu Santo nos dirige, entonces vemos el resultado de nuestra labor. No tenemos por qué andar diciéndolo el mismo resultado, dar razón, porque el Señor responde cada obra que se hace en su nombre, siendo guiados con su Espíritu Santo. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa búsqueda de estar en la presencia de Dios constantemente. Y entonces sí, todo lo que hagamos prosperará, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuarto, el verso 12, la primera parte. Podemos repasar la primera. ¿Cuál es? Un corazón. Crea en mí, oh Dios. Segundo, renueva un espíritu recto. Tercero, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa búsqueda por estar ¿dónde? Delante de Dios, en la presencia de Dios. Y entonces sí, todo lo que hace prosperará, dice la Escritura. Cuarto, la primera parte dice, del verso 12 dice, unidos: vuélveme el gozo de tu salvación. Una vez más, vuélveme el gozo de tu salvación. Todo cristiano debe tener como una característica principal, junto con la santidad, la integridad, el estar en la presencia de Dios, debe tener la señal del gozo. Pablo decía: gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios de alegría, y su pueblo debe de estar gozándose constantemente.
Pero una de las primeras cosas que se pierde cuando entra el pecado y la mundanalidad al corazón del cristiano es el gozo. Yo les he dicho acá y lo voy a repetir. He visto cristianos desordenados, mundanos, rebeldes, desordenados, desobedientes, que hacen lo que quieren. No se, ahora sí que como dice, no temen autoridad alguna. No obedecen al pastor, no obedecen a nadie, hacen lo que quieren. ¿Son felices? No, están amargados. Enséñenme un cristiano desordenado que haga lo que quiera, que viva como quiera, que esté contento. No lo hay, porque pierden el gozo, porque han experimentado el verdadero gozo que solo Cristo da, y el desorden no produce gozo. La mundanalidad no produce gozo, el desorden no produce gozo, la desobediencia no produce gozo, produce amargura. Y ahí andan amargados con sus caras serias, ¿cómo? Adustos. ¿Sí así se dice, adustos? Un rostro adusto, serio. Les habla uno, quién sabe ni qué, uno ni sabe lo que contesta. Buenos días. Hermano, llega un hermano de esos fogosos y le dice a otro: hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado, hermano? Bien bendecido. Gócese, hermano, en la presencia. Aleluya, amén. ¿Cómo está, hermano? ¿Que no tiene gozo, hermano? Gócese, alégrese, ándele, dé gloria a Dios. ¿Qué debo de estar gritando aleluya para que creas que estoy contento? ¿No? Bueno, yo nomás decía. Pero nunca he visto un cristiano desordenado contento. Y era para que lo estuviera, ¿no? Era para que su carne estuviera. Hago lo que quiero, nadie me dice nada, me voy a donde yo quiero, vivo lo que quiero, hago lo que a mí se me antoja y nadie se mete conmigo. ¿Debería de estar feliz, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y están felices? Nunca he visto a un cristiano desordenado, mundano, contento. Nunca. Y ni lo veré, porque el verdadero gozo solo viene de Dios. El verdadero gozo viene cuando estamos en su presencia. El verdadero gozo es aquel que, a pesar de los castigos, del cepo, de las cadenas, Pablo y Silas estaban alabando al Señor, gozándose en la presencia del Señor, porque su gozo no depende de las circunstancias que lo rodean, sino su gozo proviene del Señor del cielo. Bendito sea su nombre para siempre. Él es nuestro gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Eso nos sostiene en medio de lucha. ¿Por qué podemos estar contentos? Porque el Señor está con nosotros. En medio de tribulaciones, el mundo no entiende eso. El mundo no lo entiende y ni tiene gozo, ni tiene alegría. Es una alegría engañosa. El verdadero gozo lo da solamente Jesucristo. El salmista pecó y perdió su gozo. El salmista hizo lo que quiso. Vio a aquella mujer que estaba ahí bañándose en el terrado y la vio hermosa, atractiva, y entonces dijo: mándenla a traer. Y la trajeron y adulteró con ella, y luego tuvo que sufrir las consecuencias. Pero él perdió el gozo. ¿Por qué lo perdió si hizo lo que quiso? ¿Por qué lo perdió si humanamente hablando se gozó con esa mujer que ha de haber estado muy hermosa? Se ha de haber gozado en su carne, pero lo primero que pierde es el gozo, porque el pecado no produce gozo. El pecado no produce gozo, la desobediencia no produce gozo, el desorden no produce gozo, produce amargura. Cuando tú te apartas de la gracia de Dios, dice el apóstol, ¿qué brota? ¿Raíz de qué? Y luego esa raíz de amargura, ¿qué hace? Contamina a otros y a otros y a otros. Pero el salmista aquí clama y dice: vuélveme el gozo de mi salvación.
El cristiano debe de vivir una vida ¿de qué? De gozo, no de queja, no de estarse lamentando de lo bien o lo mal que te está yendo. El gozo del Señor es nuestra fuerza, porque Él está con nosotros, podemos enfrentar lo que venga, porque Él es mayor que tu problema o que tu necesidad. Esa lucha es mayor que tú, pero no mayor que Dios. No mayor que Dios, Dios es mayor que tu problema. ¿Amén o no amén? Dios es mayor que cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar. Él es Dios. Y Él es el Dios todopoderoso. Entonces a veces nos llenamos de temor por la situación que nos toca vivir. Se nos va el gozo porque entra la desobediencia. Pero el salmista viene, el gozo no lo encontró con aquella mujer. El gozo no lo encontró en el pecado. El gozo no lo encontró en el desorden. El gozo no lo encontró en lo que su carne quería hacer. El gozo, el verdadero gozo, sabe que solo lo encuentra ¿dónde? En la presencia de Dios. Y por eso Él viene y le dice: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Como la Biblia habla siempre de gozo, 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 gozo. La iglesia debe de tener gozo en pruebas y en luchas, gozo, porque que Dios salva las almas, gozo, que Dios sana a los enfermos, gozo, que se predica la palabra, gozoso, siempre, siempre el gozo por delante como característica de la iglesia. Hasta en el reino de los cielos, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. El gozo debe de estar siempre presente en la vida del cristiano. Y si no hay gozo, es porque hay pecado. Si no hay gozo, es porque hay desobediencia. Si no hay gozo, es porque hay rebeldía. Si no hay gozo, es porque hay apartamiento, enfriamiento en la comunión con Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y por último, el final del verso 12 dice: ¿cómo dice, hermanos? Espíritu noble me sustente. Háblenme de algo noble, una virtud. La virtud se define como algo, todo lo bueno, aquellas expresiones buenas que brotan del alma, la nobleza, esas cosas buenas. Háblenme, ¿qué es para ustedes algo noble? ¿Qué entendemos por algo noble? ¿Perdón? Afable, un espíritu afable, paciente. ¿Iracundo será un espíritu noble? ¿Peleonero será un espíritu noble? ¿Que nuestra carne se enciende así de volada? ¿Será nobleza? No, nada de eso es nobleza. Buscar la venganza es nobleza. Me la hizo, me la paga. ¿Es nobleza? No. Muchas veces dejamos que esos espíritus no nobles nos gobiernen. Me la hiciste, me la pagas. Me la hiciste, me desquito. No es buena la venganza, pero sí la desquitanza. Yo no me vengo porque la venganza es del Señor, pero la desquitanza es mía. Muchos así dicen y buscan el desquite. Ahora vas a ver ahora viene la mía. Buscamos la venganza. Nos tocan tantito y nos encendemos. La ira, con cuánta facilidad nos encendemos. Con cuánta facilidad hacemos aquellas cosas que ofenden a Dios. Con cuánta facilidad y le echamos el pretexto: yo no quería. Si no querías, entonces no lo haces. Porque el que no quiere no lo hace, punto. Lo hace el que quiere. Tú quieres soltar majaderías, las vas a soltar, porque nadie te va a poner una pistola y te va a decir: suéltalas.
Te quieres echar un cigarro, te lo vas a echar porque nadie te va a poner la pistola, no, nada de que yo no quería fumar, yo no quería tomar, tú querías hacerlo, por eso lo hiciste, porque querías. El que no quiere, no lo hace. Aquel hermano le daban una cerveza porque sabían que al primer trago se picaba. Y lo rodearon sus compañeros de trabajo, lo rodearon, te vas hasta que tomes una. No, yo no, y se rechazó, y ya lo insistieron, y dice, a ver, pues ya me quiero ir, démela. Y cuando le hace así, que la avienta por allá y dice, esta es una porquería, sabe horrible, yo no me tomo esto. Ni un trago le tomó, nomás así le hizo y que la tira. Los otros se quedaron como asombrados, que agarra y que se sale. Ese no quiso, no lo hizo. Al otro le insistieron por otro lado, ándale, échate una, ándale, tú, y también sabían que era bien, que a la primera se seguía, ándale, échate una, no, yo soy cristiano, yo no, ándale, y le decían lo mismo, échate una y te dejamos ir, no, yo no quiero nada a mí, no, y ya se le hacía tarde y dice, a ver, pues ya démela, órale, dio un jalón, y que ya pues, ya ven, ahí está, ya me la tomé, ya me voy. Y le dicen sus amigos, ya ves, por eso queríamos que te la tomaras, para que vieras que eres un hipócrita como cualquiera. Tú no eres cristiano, te insiste uno tantito y luego caes. Querían avergonzarlo. ¿Pero por qué se la tomó? Porque quiso. El que no quiere no lo hace. Ay, yo no quería. ¿Te imaginas aquel obrero? Lo mandan a visitar a una joven, que la joven había dicho, ese obrerito no se me va vivo. Y entonces salieron los papás, la muchacha se queda sola y en contubernio con una amiga, mandan a traer al obrero para que fuera a orar por ella y le dice, ahí está en la recámara, pásale porque está bien mala. Y se mete el obrero y cuando la muchacha, ay, qué bueno que viniste, pásale, cierra el cuartito, le pone llave y se la avienta por abajo a la amiga y se quita la bata completamente desnuda y se le avienta al muchacho y le dice, tú vas a ser mío, cueste lo que cueste. Y el joven, sintiendo la mujer desnuda que lo abrazaba y lo besaba, ¿qué dirían? Ay, pues no quería. Vio ahí una navaja de rasurar que la agarra y que se raja, dice, me prefiero morirme antes que pecar contra Dios. Y la muchacha cuando vio la sangre que se hace para atrás espantada, gritando, y así el muchacho no pecó. ¿Por qué? Porque no quiso. Yo no quería. Ay, es que yo no quería. Es el síndrome de Eva. Ay, o de Adán, o de los dos. La mujer me dio, la serpiente me dio. La serpiente no tuvo a quien echarle la culpa, pero a los tres les fue como en feria para que se les quite. Si no quiere, ándale, mira, Evita, bonita, mira, este fruto está agradable, come. No, yo no como porque Dios dijo que no como. No, pero mira, tú vas a ser Dios. Aunque yo no quiero ser Dios, yo no como. ¿Por qué comió Eva? Pues porque quiso, porque lo vio agradable, lo vio atractivo. ¿Por qué comió el otro? Sódigo. ¿Por qué comió el otro? Porque quiso. Espíritu noble me sustente. Es lo que estamos hablando. O sea, tenemos capacidad de controlarnos. ¿Sí? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Sí podemos? ¿Sí podemos resistir? ¿Sí podemos resistir con la ayuda de Dios? Tú clámale a Él y vas a ver si no. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero que no me vengan con cuentos de que ay, es que yo no quería, ay, es que me orillaron, es que me obligaron. No es cierto. Podemos apartarnos, y es lo que dice aquí: espíritu noble me sustente. Buscar de Dios ser sostenidos por ese espíritu noble, y se vaya de nosotros la mentira, el engaño, la ira, el pleito, los celos, la contienda, lo malo. Y entonces lo hacemos, hermanos, y no solo en este año, todos los que lo hagamos, la bendición de Dios reposará abundantemente sobre nuestras vidas.
la bendición de Jehová reposará sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando buscamos su rostro, cuando caminamos en obediencia a su palabra, dice el Señor, en un segundo yo tiro, yo derribo a todos sus enemigos. Vamos a pasar aquí al altar, hermanos. ¿Quién quiere venir aquí adelante para decirle, Señor, ayúdame? Quiero poner mi vida en tus manos este año. ¿Cuántas veces, Señor, he hecho cosas que han ensuciado mi corazón? ¿Cuántas veces no he mantenido mi espíritu recto? ¿Cuántas veces me he apartado de tu presencia? He perdido el gozo. Me dejo dominar por mi carne, por la ira, por el enojo, por la concupiscencia. Perdóname, Señor, perdóname. Y aquí estoy, pongo mi vida en tus manos, ayúdame. Es cierto, tú no puedes, pero clama a Dios. Clamemos a Dios y de Él vendrá esa respuesta que nos llevará a vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Viniendo, pidiendo perdón, Señor, perdónanos porque hemos fallado.